Ya, vamos a ver ahora las otras dos clases que son artritis reumatoide, ¿ya? Y lupus. ¿Ok? Cualquier pregunta me van diciendo el momento. Vamos a partir por la AR. ¿Ya? Bueno, esta es una enfermedad que es importante conocerla, ¿cierto? Es una enfermedad que también está garantizada por GES y está van a ver que con diferentes nombres, esto es en la parte donde dice patología incorporada, y diferentes formas de AR, que más que formas son más bien la clasificación de la misma, y que esto sale en este caso en particular como artritis reumatoide seropositiva o seronegativa, que lo vamos a ver más adelante, como poliartritis inflamatoria, que es, o poliartropatía inflamatoria, que son como dos nombres que se le pone a veces cuando no se tiene seguridad todavía del diagnóstico. Entonces la clasificas de esa forma por miento, entre comillas. Y también como artritis reumatoide. Acceso 15 años en adelante, tratamiento desde la confirmación diagnóstica por especialista, ¿ya? Y además protección financiera. Bueno, como definición, esta es una enfermedad que este es como el típico rezo, ¿cierto?, de las enfermedades reumatológicas, ¿ya? Que es una enfermedad que es crónica, sistémica, inflamatoria, etiología desconocida y patogenia autoinmune. Ya tiene todo esto es válido para el lupus, para el Sjögren, ya para muchas enfermedades reumatológicas, y como en todas ellas existe afección articular y extraarticular. ¿Ya? La epidemiología hay una prevalencia de 0,5 a 1%, en Temuco es más cercano al 1%, afecta más a mujeres, ¿cierto? De hasta 3 a 8 mujeres por cada hombre, y afecta más frecuente entre cuarta y quinta década de vida. ¿Ya? Hay además un importante componente genético, esto no es tan preguntable, pero es bueno que lo sepan, donde hay agregación familiar que está dada por antígenos de complejo de histocompatibilidad. Que recuerden que son son como una capa que envuelve las células, que son polisacáridos, que es como la huella digital, ¿ya? De las células que permiten reconocer los tejidos propios. Entonces hay diferentes tipos de HLA. Y se ha visto que en muchas enfermedades reumatológicas hay tipos específicos de HLA, y que algunos subtipos son más frecuentes que hagan tal enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, la espondilitis anquilosante es más frecuente en los pacientes con HLA B27. Y así otros muchos ejemplos donde cada enfermedad es más frecuente en tal tipo de HLA. ¿Ya? Bueno, respecto de nuevo a la AR, 30% dejan de trabajar a los 2 años. Entonces es una enfermedad que puede manifestarse de forma abrupta, rápido en su evolución, y que puede llegar a ser invalidante en poco tiempo. Esto es importante. De acuerdo a la clasificación, según si van a ser seropositivas o seronegativas, hay dos tipos. ¿Ya? Primero, los anticuerpos que se elevan con esta enfermedad, o que se pueden elevar con la enfermedad, van a ser factor reumatoide y anti-CCP. ¿Ya? Van a ser seropositivas los pacientes que en algún momento de la enfermedad eleven estos marcadores. ¿Ya? Cuando los elevan, se clasifican como seropositivas, cuando alguno de estos marcadores es positivo, y esta enfermedad es más agresiva, con mayor compromiso articular y más manifestaciones extraarticulares también. En cambio, las seronegativas son, además, enfermedades con un poco menos de manifestación, son menos agresivas, nunca elevan los marcadores, pueden llegar a elevarlo más adelante y se reclasifican a seropositivas, pero mientras se mantenga seronegativa, tienen una evolución más lenta y con mejor respuesta a las terapias también. Entonces es mejor ser seronegativo que seropositivo. ¿Ya? Con respecto a la fisiopatología, vamos a ver que hay un estímulo antigénico que desata una respuesta inmune, ya que no se sabe exactamente bien a qué se puede deber esto. Hay otras teorías, como otras muchas enfermedades autoinmunes, donde se piensa que puede partir todo con una reacción anticuerpo cruzado, o que pueden ser algunos medicamentos o agregación más bien familiar, donde el sistema inmune termina atacando un tejido que es propio. ¿Ya? Y esto ocurre a nivel de la membrana sinovial, con reacción inflamatoria y activación del linfocito CD4. Y esta sinovial, que está muy inflamada, empieza a producir muchas citoquinas, ¿verdad? Se empieza a hiperplasiar e hipertrofiar, y empieza esta sinovial a ocupar el espacio intraarticular, de forma que se va deformando la articulación y queda
luxado o subluxado, generalmente subluxado, ¿ya? Y este PANUS, que es el nombre que recibe esta sinovial afectada, produce mucha liberación sistémica de interferón, citoquina, y que esto también lleva a manifestaciones sistémicas extraarticulares. Las manifestaciones articulares, esto ya es muy importante saberlo, es frecuentemente preguntado, ¿cierto?, en reumatología, y son, bueno, al menos 6 semanas de evolución, dado que esto es una enfermedad que da y es crónica, no es una enfermedad que se sane, ¿ya? Mientras más tiempo pase esta enfermedad activa o estas manifestaciones articulares activas, más probable es que sea una R, porque hay otras enfermedades que duran menos tiempo y que se pueden manifestar parecidos. Algunas artritis virales a veces pueden dar un poco más simétricas, pero mientras más tiempo dure sin que se resuelva, más probable es que sea algo que llegó para quedarse, ¿ya? Es una poliartritis simétrica, ¿cierto? Con harta sinovitis, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque puede haber artralgia y puede haber sinovitis, que son cosas distintas. La artralgia es cuando te duele la articulación. Eso puede ser por diferentes causas, puede ser traumático, por ejemplo, ¿ya? Pero una sinovitis como tal, ya que sea con inflamación de la sinovial, es otra cosa un poco más compleja, porque tiene más manifestaciones articulares, ¿cierto? Duele más, inflama un poco más, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes ven una articulación que está francamente eritematosa, con impotencia funcional, dolorosa, ¿cierto? Aumentada de volumen, eso es una sinovitis, ¿ya? Distinto es que pueden haber articulaciones que no están tan afectadas visiblemente y que pueden solamente doler. Eso es más una artralgia, eso la vamos a ver más adelante la importancia de la diferencia, ¿ya? Va a haber rigidez matinal generalmente mayor de 30 minutos o más aún generalmente mayor a 1 hora. Que de hecho, siempre está la diferencia con la artrosis, ¿cierto? Les van a preguntar habitualmente diferencias entre artrosis y AR, y la AR tiene rigidez matinal de más de 1 hora por lo general, ¿ya? Versus la artrosis que perfectamente puede ser menos de media hora. Hay una deformidad que es progresiva, ¿cierto? Y además aparición de inflamación de partes blandas periarticular en forma de tenosinovitis, bursitis, atrofia muscular, y también pueden aparecer quistes sinoviales. También pueden aparecer otras condiciones como neuropatías por atrapamiento, ya como túnel carpiano. Y esto es importante porque a veces el cuadro debuta así. Parten con lesiones de partes blandas, bursitis, que son como a repetición o les cuesta un poco responder a manejo. Y más adelante aparece el compromiso articular, también puede ocurrir, ¿ya? Respecto a la ubicación, lo más frecuente son las articulaciones interfalángicas proximales, después las metacarpofalángicas, carpo y metatarsofalángicas. Las segundas en frecuencia son articulaciones grandes, ya vimos las pequeñas, ahora menos frecuentes las grandes. Rodilla, hombros, caderas, codo, columna cervical. ¿Ya? Columna cervical, ojo. Aquí esta enfermedad no afecta la columna lumbar, ni torácica, ni sacroiliaca. ¿Ya? Si más adelante se comprometiera en el contexto de un paciente con una AR, hay que pensar que o bien no era una AR o se le agregó otra enfermedad. ¿Ya? Pero esto no es consecuencia de la AR que se afecte con una lumbar torácica ni sacroiliaca. Hay deformidades que son bastante frecuentes, como el botonier, cuello de cisne y deformidad Z. ¿Ya? Esta verdad son manos en ráfaga bilateral, ¿cierto? Con su luxación a nivel metacarpofalángico y desviación de la articulación de forma dramáticamente evidente, ¿cierto? Hacia ulnar, ¿ya? Acá es una mano en botonier, ya que es una extensión forzada de la intrafalángica distal y una flexión forzada de la intrafalángica proximal, ¿ya? Y el escenario, cuando esto mismo que les dije es al revés, ya son dedos en cuello de cisne, como lo que se ve acá. Esto es irreductible o solo parcialmente irreductible, porque como vimos un poco más atrás, hay un panus, ¿cierto? Hay una membrana sinovial que está bastante engrosada y ocupando el espacio articular, de forma que eso queda así. ¿Ya? Eso queda así y con cierto grado de reversibilidad más adelante, ¿cierto? Pero con harta igual grado de secuela. O sea, esto es más bien de quedarse así que de volver a la normalidad. Deformidad en Z a nivel del pulgar, ya tiene hartas deformidades clásicas. Hay una herramienta que es bien importante que la conozcan, que es una herramienta clínica, que es para ver el grado de actividad en pacientes con AR, que es importante porque ayuda a ver qué tratamiento va a requerir, ¿ya? Y esto se llama el TAS 28, que se basa en varios parámetros,
que son básicamente el número de articulaciones inflamadas francas, o sea, con sinovitis, número de articulaciones dolorosas, es decir, artralgia, ya valor de VHS y valoración global de pacientes de 0 a 100. Estos tres elementos que están más arriba son bastante objetivos. Uno puede llegar y puede evaluarlo, puede ver qué tan inflamado está, más bien el número de articulaciones que están afectadas. Sin embargo, lo último es altamente subjetivo, ¿ya? Y tiene otra misión que va más bien ver la evolución del paciente, ¿ya? Esto básicamente es decir al paciente, usted qué tan mal siente que está. Básicamente eso, ¿ya? Donde 100 es lo más mal que puede estar y 0 es lo mejor que puede estar. Es decir, ¿qué tanto considera usted que le afecta la enfermedad? ¿Ya? Y esto depende mucho ¿cierto? Del paciente, porque hay pacientes que van a hacer un poco más de tirarse más al 100 y otros que van a hacer que se van a aguantar más el dolor y te van a decir, no, yo estoy más cercano al, no sé, un 20. Y el mismo dolor en otro paciente te lo pueden interpretar como 100. Entonces, lo que busca esto es que si un paciente, por ejemplo, te decía 50, más adelante, después de iniciar terapia, te puede decir, no, sabe que ahora estoy en 30. O sea, ese paciente mismo que ya dijo un número, te dice estoy mejor. ¿Ya? Y respecto al grado, esto todo con sistema de calculadora, ¿cierto? Que calculan esto. Según DAS 28, se puede clasificar en si es menos de 2,6 que está en remisión, de 2,6 a 3,2 actividad baja, 3,2 a 5,1 actividad moderada y más de 5,1 actividad alta. ¿Y qué sirve esto en la práctica? Ya, la terapia se les deja a todos por igual, salvo un grado de un escalón más que vamos a ver igual, que son las terapias biológicas, que es una terapia que responden bastante bien, que suelen ser terapias dirigidas anti-linfocitos de forma dirigida, y de esta forma tú puedes priorizar según qué paciente tiene más puntaje en DAS 28, dejarle a ese paciente el biológico versus otro paciente con menos DAS 28. ¿Ya? Es para saber cómo focalizar los escasos recursos disponibles a pacientes que están más graves que el resto. Respecto a las manifestaciones articulares, ¿cierto? Vamos a ver que pueden ser muchas, las más frecuentes son los nódulos reumatoides. Muchas otras cosas pueden ser a nivel oftalmológico, episcleritis, escleritis, keratoconjuntivitis seca, pulmonar pleuritis, ¿cierto? Todos los elementos descritos acá, cardíaco pericarditis, derrame pericárdico, neurológico, como les comentaba, neuropatía por atrapamiento, ya a nivel óseo, osteopenia yuxtarticular, renal amiloidosis, y así todo lo que pueden ver en diferentes listados. Bueno, dentro de los diferenciales pueden ser muchas cosas, y generalmente las que más dan problemas con esto suelen ser algunas patologías infecciosas con cuadros articulares virales, ya también puede ser consecuencia de virus como el parvovirus, ¿cierto? Hepatitis a veces dan con artralgia, ¿ya? Y menos frecuentemente por artritis séptica, ¿cierto? Bacteriana, porque son cuadros muy distintos como ya vimos, muy localizados. Pero la duda aquí es más que nada cuando las otras son poliarticular en contexto de pacientes con algún grado de daño previo, ¿ya? También puede ser otras enfermedades reumatológicas sistémicas como lupus, ¿cierto? Esclerosis múltiple, Sjögren, muchas otras enfermedades inmunológicas. También artritis por cristales cuando son poliarticular, ¿ya? Generalmente el principal fantasma es que sea otra enfermedad reumatológica distinta, ¿ya? Bueno, el diagnóstico, vamos a ver que hay un pilar clínico muy importante, ¿cierto? Que es el que vimos más atrás. A nivel de laboratorio, el hemograma puede ser normal o con anemia normo-normo. Esto es importante porque va a depender del grado de actividad y del tiempo de actividad que lleve la AR. Mientras más actividad y más prolongada sea esta, más anemia va a haber. Y también es importante que pueda haber trombocitosis según el grado de actividad de la AR. Y mientras más actividad suele acompañarse de más trombocitosis. La VHS y la PCR también puede estar elevada, ¿cierto?, ante una actividad de la AR. La batería autoinmune, recordar que contra reumatoide y anti-CCP pueden ser los marcadores que están positivos propios de la enfermedad. Factor reumatoide hasta el 70% van a ser positivos en algún momento de la evolución, no siempre al tiro, ¿ya? Y recordar, esto es súper importante, que no es específico y hasta un 5% de la población sana tiene este anticuerpo positivo, ¿ya? Además tiene un rol pronóstico.
El anti-CCP es bastante menos sensible, pero es mucho más específico y tiene un rol igual pronóstico. Y el ANA puede ser positivo hasta un 40%, recordar que no es un marcador propio de la enfermedad, puede estar, puede no estar, no aporta mucha información, y recordar que igual, de igual forma que el factor reumatoideo, hasta un 5% lo puede tener positivo estando sanos, ya sin que esto signifique que haya presencia de alguna enfermedad. A nivel del líquido sinovial, va a ser un líquido inflamatorio, esto quiere decir que tiene un recuento de blancos que puede ser de 75.000 hacia abajo, ya de un aspecto no séptico, ya con predominio polimorfonuclear, ya sin presencia de bacterias, ¿cierto? La tensión Gram no va a identificar ninguna bacteria, los cultivos van a ser negativos y además el complemento va a ser bajo. La AR también, la R activa también puede producir que disminuya un poco la glucosa. No al grado en que esto ocurre con, por ejemplo, con la artritis séptica, pero igual puede bajar. ¿Okay? Aquí lo que le comentaba más adelante, ¿cierto? Inflamatorio que sale hasta 50.000, la verdad es que puede ser hasta 60.000, ¿cierto? Un aspecto opaco amarillento y polimorfonucleares como predominio. ¿Ya? Bueno, las imágenes, ¿cierto? Vamos a ver que hay diferentes signos, algunos son más iniciales, otros más tardíos. Los iniciales van a ser aumento de volumen de parte blanda, osteopenia yuxtaarticular, esto es bastante inicial, corresponde a la pérdida de matriz ósea alrededor de la articulación. También va a haber pérdida de cartílago francamente articular, ya erosiones óseas francas y subluxaciones según la articulación comprometida. La resonancia ve cambios harto más precoces, ¿cierto?, que la radiografía, pero es poco empleada porque es muy cara y es muy poco disponible por la cantidad de resonadores y la gran cantidad de pacientes que hay. Aquí hay erosiones óseas, ¿cierto?, que están indicadas por las flechas, esto como un sacabocado de aquí. Esta matriz ósea está disminuida en densidad, es una osteopenia yuxtaarticular, y además esto es francamente una mano en ráfaga, o sea, no hay que sacar radiografía para saber que estas manos iban a estar así. Ya, pero es para que vean que esto está fijo, o sea, es el grado de deformidad que pueden llegar a tener. Si ustedes se fijan en la articulación, ¿cierto? Metacarpofalángica, esto está francamente luxado. ¿Ya? Esto parte con su luxación. Aquí, por ejemplo, se ve que no hay una articulación per se, esto ya es altamente secuelante, ¿cierto? E invalidante. Bueno, la evaluación inicial de un paciente con AR, ¿cierto? O en el fondo con una poliartritis que ustedes están sospechando que puede ser una AR, primero sacar DAS28, ¿ya? Del examen físico, ¿cierto? Muy importante, un examen completo, ¿cierto? Y dentro de lo articular, ver dirigidamente si es acaso una artralgia lo que tiene en varias articulaciones o sinovitis franca. Y para saber esto, ustedes van, sobre todo en las manos, ustedes toman las manos del paciente y van palpando articulación por articulación. Y para eso van palpando de la siguiente forma. Toman, por ejemplo, el dedo y van así, comprimiendo, ¿cierto? De esta forma, ¿ya? Por diferentes sentidos, comprimen de forma suave, ¿cierto? Con una presión que suele ser similar a la que uno emplea para blanquear el lecho ungueal. Por ejemplo, lo que uno hace ahí para blanquear, esa es la presión adecuada para hacerlo. Ya haciendo un repaso un poco de serio. ¿Ya? Y dentro de los exámenes, ¿cierto? Vamos a ver que hay que pedir hemograma, función renal, con examen renal completo. Esto es para ver que no haya compromiso renal, porque también hay algunas manifestaciones extraarticulares que pueden ser bastante localizadas a los riñones. La función hepática también es importante porque este paciente, más de que la enfermedad pueda afectar el hígado, son los medicamentos. Ya vamos a ver que los medicamentos de primera línea, que es el metotrexato, puede afectar la función hepática más adelante. ¿Ya? Glicemia, ya por lo mismo, porque hay que descartar factores de riesgo, ¿cierto? O sea, más que nada, más que factores de riesgo que tenga el paciente, factores de riesgo para hacer más adelante una complicación por las terapias. Este paciente va a requerir corticoides un tiempo. Y si requiere corticoides y se sabe que está hiperglicémico de antes, ¿verdad? Es probable que gatille inclusive un estado hiperglicémico por corticoide o una diabetes corticoidal. Hay que saberlo de antes, ¿ya? También medir VHS-PCR, que es parte del DAS, ¿cierto? Pedir además serología para virus hepatitis B, C, también VIH, que pueden ser causas también de artralgia
En contados casos pueden llegar a ser un poco más confundentes, pero generalmente son cuadros con cierta distinción. Le dan factor reumatoide, anti-CCP y ANA. ¿Ya? Dentro de las imágenes, la guía, nuestra guía de MinSal, dice que las imágenes que ustedes deben pedir son radiografía de manos y pies, proyección AP y oblicua, columna cervical, AP lateral, inflexión máxima, pero cuando he consultado respecto a esto, su opinión a los reumatólogos dicen que en verdad no es como de regla pedirla, sino más bien cuando hay sospecha de dolor o impotencia funcional cervical. Es un cuadro grave, ¿ya? Y hay que pedirla en ese contexto, ¿ya? Pero es poco usual y generalmente no la piden, aunque en la guía sale con un grado de recomendación A. ¿De qué forma se deriva este paciente? Este es el algoritmo propio de la guía, lo puse acá, pero básicamente es cuando hay sospecha de que sea efectivamente una AR, ya ustedes tienen que derivar al especialista, que puede ser reumatólogo o internista capacitado en este tipo de enfermedades, ya, y debiera ser evaluado en menos de 90 días. ¿Ok? ¿Cuál es la terapia? Van a ser terapia no farmacológica y farmacológica, como todas las enfermedades de la medicina interna y de la medicina en general. Ya, las no farmacológicas van a ser tres pilares. La primera, educación para informar al paciente que entienda que esta enfermedad, de no ser manejada de forma adecuada, puede quedar con secuelas que pueden invalidarlo para trabajar, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Además, tiene que haber un pilar con terapia ocupacional, donde las férulas han mostrado que enlentece la aparición de deformidades, y también una evaluación al menos anual. A nivel de la actividad física se benefician tanto de actividad aeróbica como anaeróbica. El punto es que tenga algún grado de rehabilitación articular. A nivel farmacológico, ¿cierto? Vamos a ver que hay distintas terapias, distintas opciones para emplear, ¿ya? La primera, ¿cierto?, que hay que considerar es un manejo antiinflamatorio de entrada, ¿ya? Y esto hay dos opciones nuevamente para hacerlo. Están los corticoides y están los AINES, ¿ya? Los corticoides van a ser aquellos con mejor respuesta, ¿ya? La respuesta de la AR a los corticoides es extremadamente buena y rápida, ¿ya? Lo bueno de esto es que el paciente mejora rápido y deja de inflamarse y secuelarse, ¿ya? Lo malo es que como hay mucho tiempo de espera para que lo vea el reumatólogo, el paciente rápidamente aprende, el corticoide le hace muy bien. Entonces, cuando a veces suspenden la terapia, después la reinician cuando le duele de nuevo, o mientras esperan, ¿cierto?, la evaluación por especialista, quedan pegados con los corticoides. Y muchas veces pacientes inclusive los siguen tomando igual, ¿ya? Entonces es muy difícil retirarlo una vez que el paciente ya comienza con él, ¿ya? Pero hay que dejarlo y más adelante vamos a ver cómo seguir con la terapia, ¿ya? Los corticoides no son para dejar con monoterapia, ¿ya? Es un coadyuvante que lo que hace es que te baja la inflamación, mientras los otros medicamentos que son más específicos, como el metotrexato, que es, digamos, el medicamento caballo de batalla aquí, mientras este actúa, ¿ya? Y lo que se hace aquí es una terapia puente. Aquí me voy a saltar un poco el antiinflamatorio a los fármacos. Los fármacos son los medicamentos modificadores del curso de la enfermedad, ¿ya? Y hacen que la enfermedad se estanque, que deje de avanzar, lo controla, sin ser medicamentos que sean corticoides, ya son inmunosupresores, que lo malo que tienen es que toman más tiempo en actuar. De hecho, ¿qué es lo que se hace? El metotrexato igual se deja de entrada junto con los corticoides, esto es súper importante, ¿ya? Pero este toma al menos 6-8 semanas en iniciar su acción, toma 2 meses. Lo que se hace es que se parten los dos juntos y cuando ya pasan 6-8 semanas, ahí tú vas reduciendo los corticoides de a poco y dejas solamente con metotrexato, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? Porque tiene menos RAM. Los corticoides a largo plazo ustedes saben que son nocivos, tienen muchos efectos, es cierto, adversos. Puede aparecer ya la inmunosupresión con más probabilidades de infecciones bacterianas, ¿cierto? También virales. Puede aparecer miositis corticoidal, psicosis corticoidal, retención de líquido, ¿cierto? Más retención de sodio además, eh, entre otras cosas que pueden surgir. Entonces, básicamente parten con corticoides y metotrexato, ¿ya? Cuando van de la semana 6 a 8, van suspendiendo los corticoides y quedan solo con metotrexato, ¿ya?
Dentro de los antiinflamatorios, los AINES, un rol sintomático, una respuesta rápida, pero generalmente los corticoides son mejores, que son superiores en su efecto. ¿Qué otros fármacos hay? Están la leflunomida, la hidroxicloroquina y sulfasalacina, que son casos más específicos cada uno. Aquí el ideal es metotrexato. Esto hay que partirlo al tiro, la acción lamentablemente es más bien lenta y requiere harto monitoreo porque produce harta reacción hepática, ya también produce cierto grado de insuficiencia medular leve, ya te puede producir cierto grado de anemia, ya de plaquetopenia. Por eso hay siempre titulando la dosis con exámenes, de función hepática, renal también, hemograma, ya hay que ir con cuidado. La dosis meta que uno puede emplear son 15 miligramos, ¿cierto? Este medicamento se deja de forma semanal, ¿ya? Y los comprimidos vienen de 2,5 miligramos. Ahí se puede partir con 3, 4 comprimidos, ¿cierto? 10 miligramos y más adelante se va escalando hasta una dosis de 15 o 25, 30 miligramos inclusive. Cada vez que ustedes dejen una dosis más alta, viendo que no hagan RAM importante, que esto puede limitar también la terapia. Y a nivel biológico, ¿cierto? Son moléculas dirigidas, con muy buena respuesta, lamentablemente son costosos, por eso hay que seleccionar bien los pacientes a los que se les va a dejar, y también hacen complicaciones como infecciones, reactivación de T y reacción alérgica. Básicamente este es el algoritmo que sale nuevamente en la guía clínica, y la terapia, ¿cierto?, debe ser no farmacológica y farmacológica, ¿ya? Habla de formas leves, la verdad es que esta enfermedad debe quedar siempre como metotrexato, ¿ya? Y si es que llegara a no servir, a no funcionar, hay que asociar otros medicamentos de la misma familia de los fármacos, ¿ya? Con diferentes combinaciones, y si anda todo mal con esto, dejar terapia biológica, ¿ya? Y esto puede ser de forma monoterapia o puede ser asociada a metotrexato. De esto siempre va de la mano con prednisona a dosis baja, y aunque esto requiere dosis bastante bajas para responder, AN analgésico mientras actúan estos medicamentos de acá. Bueno, ¿alguna duda o consulta hasta acá?